Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y hoy toca No te fallaré. Somos compañeros. Pues hoy vamos a hablar, porque cuando se publique esto ya estaremos por septiembre, la vuelta al cole, vuelta a los institutos, y voy a hablar de una serie mítica española, también algo pero muy poco de la película, de Compañeros, porque Compañeros, esta serie que fue a finales de los 90, también principios de los 2000, fue un fenómeno de audiencia, de todo, y es que realmente, a ver, luego hay muchos actores y tal, que algunos no han sido muy conocidos, pero otros, vamos, a poco que os diga nombres de esta serie, por ejemplo, vamos a empezar con María Garrón, que María Garrón es Julia en Verano Azul, pero ha salido en muchas más series. Lo que pasa es que se quedó con ese personaje de Julia en Verano Azul, esta profesora con la guitarra que iba tocando, pero bueno. Luego están dos personajes casi que eran como los protagonistas de Compañeros, que era ese romance entre Kimi y Valle. Valle, que era Eva Santolaria, y Kimi, Antonio Hortelano. A ver, a los dos prácticamente en alguna cosita les hemos podido ver, pero es de estos actores que se han quedado encasillados en el papel de Kimi Valle y luego no les hemos visto en otros productos, pero ahí estaba. Luego estaba Julián González, que Julián González o va a sonar casi seguro, porque salía en otra serie mítica que os traeré aquí algún día, que es Farmacia de Guardia. O sea, él era uno de los hijos de la dependiente de Farmacia de Guardia, que también salía en Farmacia de Guardia María Garrón. Entonces, ahí todos los personajes se van entrelazando unos con otros. Creo que tenía un pequeño personaje, María Garrón, en Farmacia de Guardia. Pues ahí luego salían actores como Miguel Reyán. Miguel Reyán es que daría para hablar un podcast solo de Miguel Reyán, pero aquí en esta serie hace de profesor, y junto a una actriz como también que me gusta mucho, como es Tina Sainz, hay un capítulo en el que hablan sobre el tema del fascismo, sobre el tema del racismo, sobre todo eso, o una cosa que hoy en día, esto estamos hablando de una serie de 98, 99, principios de los 2000, que estaba muy en boga, y ahora parece que 25 años después, prácticamente un poquito más, ha vuelto a la palestra todo este tema en los institutos del fascismo, de todo esto que está, que los chavales, a veces, yo lo vi hace poco, iba por la calle y veía chavales de apenas 14, 15 años colorear Franco sin saber un libro de historia y saber lo que es Franco, ni toda esa época, ni nada, pero bueno, y entonces se hablaba sobre el fascismo, el odio al otro. Entonces era bastante curioso cómo esos debates. Y bueno, ahí está Tina Sainz y ahí está Miguel Reyán, que ya digo, Miguel Reyán ha salido en películas como Amanece, que no es poco, ha salido en tantos productos que vamos, me podría quedar corto en muchas series también, y es un actor en teatro también, yo lo he visto en varias obras de teatro, es un actor icónico. Luego Francis Lorenzo pues también hacía de profesor, también tenía unas tomas bastante curiosas, también salía otro actor, que Francis Lorenzo le hemos visto en Médico de Familia, en Águila Roja, le hemos visto también en muchos productos. Y luego otro actor, este es menos conocido, pero a mí me gusta mucho, es César Bea. César Bea ha salido en series como en Isabel, en la primera temporada. Ha salido también en una serie que os traeré aquí algún día, que es Los Simuladores. Los Simuladores es una serie que tuvo primero, su primera serie fue en Argentina y luego volvió aquí a España, cambiando a casi todos los actores, menos uno o dos, pero el resto de actores los cambian. Pero es que me encanta César Bea en muchos de los papeles que ha hecho. Cuando ha hecho de villano me gusta mucho, pero cuando ha hecho de bueno también. Y bueno, y luego por mencionar algunos más que también son bastante icónicos, Beatriz Carvajal, que salía esta actriz ha salido en series como La que se avecina, y luego en otra serie clásica. Es que tengo tantas series por traeros que se me acumulan, pero Lleno, por favor, esa es una serie con Alfredo Landa y Santiago Ramos, muy buenos actores que tiene, entre otros, y os la traeré algún día porque es una serie mítica, Lleno, por favor. Y luego otros dos actores míticos legendarios tres actores míticos de la escena española. Y uno de ellos es una actriz, vamos, yo aquí os traje un podcast homenaje a ella y os traeré más cosas de ella porque es una actriz legendaria y mucha gente no se acordaba de que había salido Concha Velasco
en compañeros. Es que tú te es que salieron actores tan súper jóvenes en compañeros que luego los has visto a lo largo de los años y te dices, madre mía, pero es que no me acordaba. Y Concha Velasco es una actriz de estas legendarias que ella salía de forma habitual. Hubo una temporada que salió de profesora, entonces es bastante curioso ver ahí a Concha Velasco, hacía muy buen papel. Luego actores como Jorge Bosch, que también ha salido en Isabel, a Raúl Arévalo, que ha salido también en La Isla Mínima, por ejemplo, Enrique Arce, que hacía de este papel de Robertito en La Casa de Papel, Lola Valdiz, que salía en Médico de Familia. Ya me podría estar aquí todos los actores que han salido, pero ha sido una cantera de actores muy jovencillos, y quería acabar con dos. Uno de ellos que hacía como de conserje y tal también era José Luis Oliva. José Luis Oliva es un actor también mítico español, muy bueno, de estos secundarios, que no son unos galanes guapísimos, pero que hacen unos papeles muy buenos. Y otro es Manolo Zarzo, que ha fallecido hace unos meses. Así que nada, Manolo Zarza ha salido en muchísimas series, muchísimas películas, series como El Súper, que también os voy a traer algún día, una serie en su día legendaria de Telecinco, en los principios, prácticamente en los primeros años de Telecinco. Y Manolo Zarzo también tuvo un cameo mítico en Aquí no hay quien viva, en películas. Es que es un actor de esos secundarios de a mí que me gustan, porque tiene mucho mérito que te guste un actor principal, pero es que hay, como digo yo, secundarios de leyenda. Pues ahora metiéndonos un poquito en la serie de compañeros, es el Instituto Azcona, y en este instituto, donde están los distintos personajes, los profesores, los alumnos, hay algún personaje también por ahí extra a veces, pero sobre todo profesores y alumnos, y estas tramas que hay, las típicas tramas, por ejemplo, es que en esa época había series también como Al salir de clase, por ejemplo, o Nada es para siempre, de estas de alumnos y padres y todos estos rollos. Pues este tipo de serie, pues es esto, entre amoríos, cosas de entre los alumnos y los profesores, cosas. A ver, hay quien la compara con física química. A ver, física química es muy respetable, pero es otro rollo. Física química es bastante posterior y es otro rollo totalmente distinto, a mi parecer, ¿eh? Pero estas cosas que había, como he comentado, el tema de la ideología que había, esos debates sobre fascismo, sobre una serie de cosas, también había sobre el tema de la droga que salía, o sea, es una serie que planteaba muchos temas y también como los actores, sobre todo tuvo el éxito que tuvo por el tema de los actores. Y también la canción que os he contado al principio, hay mucha gente, yo conozco gente que se sabe la canción pero no ha visto la serie. Pues fijaros, porque es una canción mítica, la de No te fallaré, somos compañeros, compañeros de la vida, compañeros del amor, compañeros del trabajo. Pues es una canción súper mítica. Y todas estas historias entre los actores, entre los tal, molaba muchísimo. Y es que ya os digo, la historia entre Valle y Kimi, pues es esa historia de amor, de romance entre uno y otro, cómo se dejaban, volvían, como tal. Kimi era el típico macarra del instituto al que todo la volvía loca, el típico tal, pero luego estaba metido en un montón de cosas, le iba muy mal en clase, suspendía toda, pero era el típico modelo malote, el típico chico. Pero bueno, os voy a contar curiosidades de la serie. Había un capítulo, no sé si esto lo sabéis, yo me quedé loco, me acuerdo en su día, porque también coincidió en la época con Manolo y Benito, como en la serie Manos a la Obra. Pues en un capítulo, Kimi, el chico, el personaje, hace una carrera de motos ilegal. Y cuando giran una curva, sale de repente la furgoneta, no se les ve a ellos, pero sale la furgoneta de Manos a la Obra, de Manolo y Benito. Y tú te quedas diciendo, what the fuck? Claro, para nosotros hoy en día, esto que hay muchos, lo que se llama un easter egg, un huevo de Pascua, en muchas series y muchas películas de otros productos, nos resulta normal, pero imaginaos en esa época que no era normal, que, a ver, era de la misma productora, pero aún así, yo me quedé flipando. Otra cosa flipante es también el tema de Tomb Raider. Una actriz que hacía en esa época no se había sacado la película de Angelina Jolie.
pero había una actriz que hacía, era como la actriz oficial, eso pasaba con muchos videojuegos, en los 90 sobre todo. Había actores oficiales que daban imagen para promociones y otras cosas a los personajes. Entonces, había en un capítulo en el que una chica le pasaba una cosa con uno y uno de los actores de compañeros le ayudaba y tal, y resultado tú la veías vestida con sus coletas y con su todo y su ropa, y es que era Lara Croft de Tomb Raider. Y claro, tú te quedas, y todo esto fue oficial y todo, que la actriz de Tomb Raider, la chica esta, participara en un capítulo de una serie española de compañeros, te quedas súper loco. Pero vamos, cosas más locas hemos visto en las series españolas. Os recuerdo que vimos a Britney Spears sacarse una lata de Coca-Cola en Médico de Familia, o sea que cosas más locas hemos visto de este tipo. Pero yo me quedé súper loco. Eso y una escena que a mí me marcó mucho, que era una escena de un dinosaurio. Sí, un dinosaurio que perseguía a uno de los profesores en compañeros. A ver, hay que decir, el dinosaurio estaba hecho con CGI de la época súper malo. O sea, era una serie española y hay que comprenderlo. Serie también semanal, que salía todas las semanas. Entonces, el presupuesto no era muy alto, pero a mí me impactó ver ese dinosaurio. A ver, lo ves ahora y dices, madre mía, qué horror. Pero me impactó bastante. Así que bueno, fue un fenómeno bastante fuerte toda esta serie de compañeros y que acabó en película la serie de compañeros, porque cuando ya prácticamente se acaba en sí la serie, surge una película que se llama No te fallaré. ¿Y qué pasa en esa película? Yo me acuerdo del tráiler, porque cuando hay el último capítulo de la serie prácticamente ponen el tráiler de la película, que pasó pocas semanas o meses de que una cosa con otra. Y en esa película, los personajes de los alumnos, los que eran como la pandilla, pues se iba de viaje de fin de curso, digamos, a la playa. Ahí pasaba una cosa bastante trágica. Y luego ahí se veía un poquito, pasaban algunos años de la evolución de los personajes, de cómo uno, pues eso, no había acabado los estudios, había acabado una de gogo, otro con trapicheo de drogas, otro con otras cosas, con trabajos menores y tal, habían acabado tal, y como los problemas de la pandilla que iban a ser amigos, habían jurado amistad eterna y luego estaban separados cada uno por un lado, y cómo se acababan uniendo y todo. Y bueno, aquí también se tardaba en No te fallaré, porque uno de los hechos que pasa es que un chico salta desde un acantilado, se da contra a una especie de cosa metálica y tal que hay en el fondo del agua y se queda tetrapléjico, se queda en una silla de ruedas. Entonces se trata el tema, pero a mí me chocó bastante porque se trataba el tema de la discapacidad de esta persona, como si fuese una pesta prácticamente tal, o sea, se veía, hoy en día no tanto, porque eso ya no, pero le trataban los propios alumnos, la propia gente, es amigos, en plan, uy, es que no te llamo porque me da cosa, tal, o sea, ese trato social que no, que costaba a una persona con discapacidad, menos mal que esos complejos y tal, pero relataba. En ese sentido está bastante bien relatado, porque relataba cómo la sociedad pasaba eso, que de repente tenías una discapacidad y la gente no quedaba contigo, no te llamaba como antes y tal, y te ponían excusas pagas, pero bueno. Pero bueno, esta película No te fallaré, que es bastante mítica también, fue una película de una serie, que salió de una serie que tuvo éxito, ¿eh? He mirado datos y me acuerdo de la época. Tuvo buena taquilla y y diréis, cuando se estrenó con taquín compitió, pues compitió en esos meses con películas como Torrente 2, El brazo tonto de la ley en Marbella, Lucía y el sexo y Juana la loca. O sea que fijaros esas películas que a muchas grandes del cine español, pues cómo les plantó cara a la película No te fallaré, compañero. Y también como dato curioso, que en esta película de No te fallaré, Pedro Casablanc, que es un actor que ha salido en Isabel, en muchas series y en muchas películas también, pues hacía en la serie Policías de Antena 3, hacía el papel del ruso, una especie de policía infiltrado. Pues en ese papel hacía exactamente el mismo papel en la película de No te fallaré de compañeros. O sea, es bastante curioso, ¿eh?
Lo que os he contado, el cameo de Manolo y Benito, de la furgoneta, del actor haciendo el mismo personaje de policía, es bastante curioso estos crossovers y estas cosas que en la época no era común y es bastante para flipar. Ahora lo vemos en muchos productos, pero yo sigo flipando que en esta época hicieran estos cameos. Así que, bueno, no os fallaré, volveré con más capítulos. Espero que os haya gustado, compañeros, una serie mítica de finales de los 90, principios de 2000, y que aprovechéis cuando hablo de estos productos para revisarlos y verlos. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.